Desde aquí, desde Australia, todavía no tengo encendido el fuego, pero vamos a entrar en calor según empecemos con el estudio. Buenas tardes allá en ciertos lugares del continente americano y buenas noches a aquellos que nos escuchan desde Europa. Es un gusto poder tenerles ahí y que estudiemos juntos en el día de hoy. El día de hoy se tituló, o el estudio se titula La viuda pesada. La viuda pesada. Vamos a estudiar como base del estudio una parábola que Jesús nos muestra con relación a la oración y vamos a usar eso como plataforma. Vamos a presentar ciertos principios de la oración y de qué manera podemos eso luego aplicarlo a nuestras vidas. ¿De qué manera se puede aplicar? Una frase que suelo repetir bastante a menudo es el hecho de que el Señor Jesucristo vino como carpintero. El evangelio de solo hablado o solo teorizado, o el evangelio de una teología que no te hace levantarte y dar un abrazo al vecino o ayudar al vecino, entonces es una, es un evangelio pues de paja, de papel, de nada más. Hablaba con un amigo y este amigo a lo largo de los años se ha metido en muchos berenjenales, como decimos en España, en muchos berenjenales. Y se ha metido en diferentes filosofías, desde filosofías del Oriente a grupos súper extremistas, peligrosos. De hecho, estuvo en Waco, Texas, con David Koresh en el grupo y se salió del grupo meses antes de que el FBI entrara en Waco, Texas, a matar a aquellos que se habían reunido allá, aquellos que son suficientemente viejitos. Nos acordamos de Waco, Texas. Pues bueno, mi amigo estuvo ahí metido, en su día estuvo ahí metido y se salió antes de que acabara muerto como acabaron todos los que estaban con David Koresh. Y claro, cuando yo compartí con él eh, el mensaje de un evangelio hermoso, feliz, lleno de gozo, etcétera, le golpeó de cabeza, porque claro, todas las cosas que había hecho anteriormente estaban en otra línea, entonces le golpeó en la cabeza tremendamente, pero el hábito es ir a la esposa y contarle nuevamente todo, fíjate, esto es así, esto es la otra, esto es etcétera, etcétera, etcétera. Y la esposa le decía, bueno, ¿en qué te has metido ahora? Porque es que se andaba metiendo se andaba metiendo en todas las cosas, ¿no? Entonces me decía, el problema es que mi esposa ahora no me cree. Le digo, no, el problema es que le estás hablando a tu esposa de una nueva teología. Tu esposa no quiere ya que le hables más. La has aburrido por 30 años. La tienes aburrida de hablarla. Tu esposa quiere que le cortes el pasto, que le ayudes a lavar los platos. Tu esposa quiere que le hagas un masaje. Tu esposa no quiere que le hables de Cristo. Tu esposa quiere que le muestres a Cristo, que lleva escuchándote por 30 años, y a ver si en una de estas empiezas a mostrarle a Cristo en lugar de hablarle a Cristo. Y digo, entonces, ¿cómo le cuento todas las buenas noticias? Con tu gozo, con tu alegría, con tu servidumbre, etcétera. No le hables. Ya está cansada. Le has quemado las orejas a la pobre. Está cansada. No le hables de nada de esto. Muéstrale a Cristo. ¿Ok? Entonces, el Evangelio, si no nos ha cambiado a nosotros, aunque sea un evangelio correcto, no ha golpeado. No ha golpeado en nuestro corazón, no ha roto nuestro corazón, no nos ha acercado más a Cristo, no nos ha hecho personas de gozo, no nos ha hecho personas más amables, no nos ha hecho personas más respetuosas, etcétera. Si no nos ha hecho nada de eso, no importa que el evangelio sea verdad en teoría. No importa que en teoría el ser humano pueda ir a Marte,
Por poner una cosa, ¿eh? No quiero entrar en controversia, saber si la Tierra es plana o no, ¿eh? Solo por... No importa si es posible hacer un túnel, en teoría. El caso es que hasta que no se haga o hasta que no se viaje, ¿ok? Todo se queda en pura teoría, ¿ok? Entonces, este estudio de hoy, necesitamos nuestras Biblias, ¿ok? Necesitamos nuestras Biblias y este estudio de hoy no tiene la función de aprender algo más, tiene la función de aplicar algo más. ¿Veis la diferencia? No es voy a aprender más cosas. No, 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 no. Voy a ver de qué manera esto luego lo voy a aplicar yo en mi vida. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar con una pequeña oración y comenzamos con la viuda pesada. Gracias, Señor, por estar con nosotros en esta hora de estudio. Y gracias, Señor, por haber escondido entre las páginas de la Biblia las joyas, las gemas, para que nosotros las vayamos encontrando, que nos apunten más de ti y nos enseñen a cómo es que tus hijos están siendo construidos por tu espíritu y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. La parábola de la viuda y el juez injusto, o como hemos titulado el estudio, la parábola de la viuda pesada, se encuentra en Lucas 18. Si vais a Lucas 18, ok, ahí vamos a leer la parábola. La parábola tiene 8 versículos. Hay parábolas en el libro de Mateo que tiene un versículo. Así que nos podemos considerar que es una parábola que tiene suficiente material. 8 versículos. Y empieza del 1 al 8. Entonces, vamos a empezar a leerla. Estoy leyendo de la Reina Valera del 60, que es la que tengo en mano. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desfallecer. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor. Jesús, después de contar esta parábola, dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ok, esta es la parábola de la viuda y el juez injusto, o la parábola de la viuda pesada. Dejarme poner ciertas bases a lo que quiero inicialmente comentaros. Si no nos damos cuenta las diferentes maneras, o por lo menos en un largo número de veces, las diferentes maneras con las cuales Jesús trata de enseñarnos, a veces nos enseña con una ironía. Sí, Jesús usaba la ironía. Jesús usaba lo que podemos decir en la época moderna, psicología revertida o psicología reversa. O sea, te dice una cosa para que tú te des cuenta de lo absurdo de esa cosa y actúes de una manera diferente. El Espíritu del Señor te dice, no toques ahí. Tú vas y quieres tocarlo, eventualmente va y te dice el Espíritu del Señor, tócalo. ¿Cómo que tócalo? Pero si me va a hacer daño. Sí, ya sé que te va a hacer daño, pero te he dicho 20 veces que no lo toques y tú todavía quieres tocarlo, tócalo. O sea, en realidad no quieres que toque. Pero como yo quiero tocarlo, pues tócalo, electrocútate,
que te pegue un mordisco la electricidad y así aprendes. Hay un montón de maneras en las cuales Jesús utiliza la fuerza del adversario. Viene el adversario y le lanza una moneda y le dice, ¿tenemos que pagar a César o no tenemos que pagar a César? Y Jesús coge esa fuerza del adversario contra él y la reutiliza, ¡pum!, de vuelta al adversario y dice, bueno, ¿qué pone ahí? Me acaba de dar una que es de Pilatos. Pues dale a Pilatos lo que es de Pilatos y a Dios lo que es de Dios. O sea, usa la fuerza del adversario que iba dirigida en contra de él y como que le da la vuelta. ¿Ok? Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? ¡Apedréela! ¡Apedréela! El primero que esté libre de pecado, que también está escrito, el que primero esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Os dais cuenta que no dice, Jesús no se levanta y dice, no la apedreen? Dice, no, el que tenga la primera piedra, venga, ahí está. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Les está dando permiso para tirar la primera piedra, claro, sí. Pero ha puesto una condición ahí, que es el que esté libre de pecado. ¿Ok? Lo vemos muy reflejado en Salomón, cuando vienen las dos mujeres con el mismo bebé. Dice, con la sabiduría de Salomón, dice, no hay ningún problema. ¿El bebé es tuyo o es tuyo? No, es mío, no es mío. Ok, no hay ningún problema. Hay un bebé, dos madres. Fácil. Dame una espada, lo cortamos por la mitad. Es una lección pedagógica. Todos nos asombramos de la sabiduría, pero si nosotros cogemos literal lo que nos está diciendo, Salomón daría la impresión que quería cortar al niño en dos, porque ha dicho, tráeme una espada para cortar el bebé en la mitad. O sea, ha dicho eso. Eso es lo que ha dicho. Sí, pero eso es lo que quería decir. La Biblia es literal en lo que quiere decir, no siempre en la manera en la que lo dice. La Biblia es literal en lo que quiere decir, no siempre en la manera en que lo dice. Ok, os pongo un ejemplo. Hay muchos, hay infinidad de ejemplos como estos, infinidad de ejemplos, pero solo un ejemplo. Tú tienes 5 años y estás en Egipto. Tienes 5 añitos. Y tu mamá te mantiene despierto toda la noche, comen un cordero, se pone la sangre del cordero sobre la puerta y luego el día siguiente hay gran llanto en Egipto y tú te acuerdas de eso porque tienes 5 años y sales y con un grupo inmenso de personas porque vas a la tierra prometida. Pero luego algo pasa y estáis dando vueltas por el desierto año tras año, tras año, tras año. Tú tienes un pie del 5, un pie de 5 años. Ok, tú tienes un pie de 5 años y luego vas a tener un pie de 6 años, luego vas a tener un pie de 7 años y vas a estar en el desierto por 40 años. Ahora tienes 45 años y tienes una talla del 10 o un 42 de talla. Pues yo no sé si estarías muy contento con el hecho de que tus sandalias cuando tenías 5 años nunca se echaron a perder. Porque el texto dice que las sandalias de ellos nunca se gastaron. Eso está bien si ya tenías 40 cuando saliste de Egipto. Pero como tuvieras 5, las sandalias así. Y te sale la mitad del pie por un lado y la otra mitad del pie por el otro lado de la sandalia. Pero es literal en lo que quiere decir. A pesar de vivir en el desierto por 40 años y ser una nación tan grande, Dios suplió todas tus necesidades. No te faltó de nada. Es literal en lo que quiere decir. No siempre literal en la manera en la que se dice. ¿Ok? Con eso en mente, con esos simplemente un poquitito de ejemplos que os he puesto, vamos a Lucas 18. Y ahí vemos que Jesús da esta parábola, ¿ok?,
sobre la necesidad de orar siempre y de no desfallecer o de no desmayarse o de no angustiarse. Y lo repite después de la parábola cuando dice en el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Se tardará en responderles? Ok, está hablando de orar siempre, orar día y noche, orar continuamente. Pero no desfallecer, no angustiarse, no estar así como, ay, como que no te estás desesperando, estás desfalleciendo en ello, te estás angustiando por ello, sino al mismo tiempo que nos está diciendo orar continuamente, nos está diciendo tranquilos, ora tranquilamente, o sea, ora continuamente, pero de una manera tranquila, no angustiada, no de una manera desfalleciente, sino tranquilo, ¿ok? Y la parábola que usa es bien curiosa. Bajo mi punto de vista, se ha interpretado en grandes círculos de una manera equivocada o se ha cogido ciertas literalidades de la parábola y no lo que la parábola quería decir. ¿Ok? Primero tenemos un juez que no teme a Dios y que es injusto. Luego tenemos una viuda que es destituida en la sociedad. La viuda está junto con los pecadores, sea o no sea pecadora. ¿Por qué? Porque se le ha muerto el marido. ¿Y por qué se le va a morir el marido? Porque o ella es pecadora o el marido es pecadora. Porque ese es el razonamiento mosaico, podríamos decir. Si haces estas cosas, eres bendecido. Si haces estas cosas, no eres bendecido, eres maldecido. Entonces, si yo no he visto las cosas que tú has hecho, pero veo que tú vives bajo una maldición, ya tengo que asumir que has hecho algo malo. Porque eso es lo que el razonamiento mosaico nos da. Si te va bien, es porque has hecho algo bueno. Si te va mal, es porque has hecho algo malo y estás siendo maldecido. Por lo tanto, si eres viuda, yo no sé lo que has hecho, pero algo malo has tenido que hacer tú o tu esposo. Por lo tanto, las viudas estaban con los pecadores. ¿Ok? Las viudas no es como a día de hoy en la sociedad. Las viudas estaban como incluidas en los pecadores. ¿Ok? Supieran o no supieran qué pecado ha cometido. Asumían que había cometido un pecado porque vivía bajo maldición. Vivía bajo maldición. Ok. Entonces tenemos una persona que vive bajo maldición, que va a un juez que es malo. Y dice lo siguiente. El versículo 3 dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. O sea, véngame de mi adversario. Véngame de aquel que me hizo mal. Véngame de aquel que me quitó todo. Me quedé viuda, perdí a mi esposo y me quitaron la casa, y me quitaron tal, y estoy destituida en la calle. Porque mi esposo tenía una deuda y no lo pagó, y luego teníamos que darle todo, la casa, etcétera, etcétera. Hay historias así en la Biblia. De que el esposo tenía una deuda y el acreedor viene después de que el esposo ha muerto y saca todo lo que el esposo tenía, la casa, etcétera, y deja a la familia del esposo, a la viuda de los hijos, fuera, destituida. Esta viuda va y pide justicia contra el adversario, contra aquel que me ha hecho a mí mal. ¿Ok? Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me está molestando y me está sacando los nervios, la voy a contestar. Y lo que se ha hecho con esta parábola es lo siguiente. Hay que
hay que pedir, 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 pedir y pedir y seguir pidiendo. ¿Por qué? Porque la viuda consigue lo que al final quiere por insistencia, porque siguió pidiendo. Por insistencia, ¿está claro? Sí, está claro. Pero Jesús nos dice lo siguiente: cuanto más vuestro Padre, que no es injusto, y vosotros cuyos pecados han sido perdonados por mí. Jesús no representa al juez injusto. El juez injusto es la antítesis de Dios. Es lo opuesto de Dios. Además lo repite 2 veces. Es injusto y no teme a Dios. Es por pesadez de la viuda. Y nosotros tratamos a Dios como si fuera un juez injusto. Cuando nosotros vamos a Jesús a pedir y pedir y pedir y pedir y pedir que me vengue de mi adversario, o a pedir, no sé si os habéis dado cuenta, como padres, ¿qué es la cosa que se ora más? Por los hijos. Pues saben que la Biblia no nos muestra tantas y tantas y tantas referencias de y tal y tal tal y tal y tal persona oraba diariamente por sus hijos. Esa parte, ese concepto de que tal y tal persona oraba diariamente por sus hijos, pidiendo por sus hijos, lo podemos ver, por ejemplo, en Elí, que era el sumo sacerdote en los tiempos de Samuel, por sus 2 hijos malulos. Pero tampoco es que Elí, esa petición continua, le llevara a mucho. En realidad, pidió. ¿Eso le cambió a los hijos? ¿Le cambió el carácter de los hijos de Eli? No, los hijos no cambiaron. Qué curioso, porque al único que realmente se le ve orando por sus hijos de esa manera es al sumo sacerdote Eli. Y mira que oraba por ellos, y tanto orar por ellos, y los hijos no cambiaron. O sea, la única referencia que tenemos así fuerte de orar por sus hijos, y los hijos no cambiaron en ese sentido. ¿Okay? Aquí, en la parábola, no está comparando Dios con el juez injusto. Todo lo contrario. Está diciendo que Dios no es así. Que Dios no necesita de ti que le quemes las orejas. Aquí está de vuelta. Aquí está Luis, aquí está María, aquí está Oscar de vuelta. Taca, ¿qué? Lo mismo, lo mismo. Gabriel le dice a Dios: estoy pensando que lo grabe en una grabadora y cada mañana simplemente que ponga el play, porque es que es lo mismo. Es la misma oración, ya sabemos, ¿no, Oscar? ¿Ok? Ya viene Oscar a la iglesia, a la noche de oración, como si no hubiera venido, porque sabemos lo que va a pedir. Ya sabemos lo que va a pedir. ¿Por qué? Porque lo lleva pidiendo, Oscar lo lleva pidiendo 20 años. Lo mismo, 20 años venimos aquí, a las 7 de la noche, a la iglesia, a la noche de oración. Hacemos peticiones, hermanos y hermanas, ya sé lo que va a pedir Oscar. Lo mismo que lleva pidiendo siempre. ¿Por qué? Porque si sigo insistiendo, Dios al final me lo va a dar, porque me ha dado el ejemplo de la viuda, que tengo que ser una pesada o un pesado para doblar el brazo de Dios para que Dios me dé lo que le estoy pidiendo. ¿Me entendéis? Ok. Quiero que vengáis conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y ahí vemos la expresión que se repite 2 veces en la parábola de la viuda. Un momentito. Se repite 2 veces en la parábola de la viuda, y aquí nos la repite Pablo. Aquí está. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a empezar en el versículo 17. Y dice lo siguiente:
Bueno, vamos a coger el 16. Estar siempre gozosos. O sea, estar siempre gozosos. El 17 es fácil. Orar sin cesar, que es lo que la parábola de la viuda dice 2 veces. Orar siempre y orar continuamente. ¿Ok? Pero ¿en qué contexto está hablando Pablo? Fijaros, si tiramos un versículo para arriba, dice estar siempre gozosos. ¿Estaba la viuda gozosa? ¿O estaba angustiada? Estaba angustiada, continuamente estaba desfalleciendo. Y si miráis para arriba, uno más, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Pero esta viuda tiene un adversario. Esta viuda, a ella le han hecho mal. ¿Qué pide del juez injusto? Venganza. Que me retribuya lo que me han quitado. Aquí dice, mirad que nunca pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno los unos con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo. O sea, no solo hay que orar sin cesar, sino en todo, en cualquier situación, en cualquier situación que te puedes encontrar, o dilema que te puedes encontrar, o dificultad que te puedes encontrar, fuego, lluvia, granizo, terremoto, o lo que sea, o enfermedad, en cualquier situación, da gracias. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y luego pide en el versículo 25, hermanos, orad por nosotros, que tenemos que orar por él continuamente. ¿Qué significa cuando Pablo dice, hermanos, orad por nosotros? Saludad a todos los, saludad a todos los hermanos con un beso santo. En este momento nos está diciendo que tenemos que orar siempre, pero lo tenemos que hacer con gozo y tenemos que estar dando gracias siempre. O sea, tenemos que orar siempre, hacerlo con gozo, no estar pidiendo por el mal de otra persona y dar gracias siempre. Y no apagar el espíritu del Señor. Bien. Ahora, vengan conmigo a Mateo 7:7. El Mateo 7:7. Y vamos a leer hasta el versículo 12. O sea, así, perdón. Hasta 7:7 y hasta el versículo 12. Aquí dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? En otras palabras, ¿qué clase de padre serías si te están pidiendo pan y le das una piedra? O si te pide un pescado y le darás una serpiente. En Lucas 11 añade, y si te pide un huevo, le darás una piedra. ¿Ok? Pues si vosotros, siendo malos, vosotros siendo el juez injusto, son jueces injustos, vosotros siendo malos, no teniendo discernimiento, siendo malos como sois, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Para qué añade el último versículo 12? Está hablando de pedir en oración, que se os dará, y concluye la sección, la oración y la regla de oro, concluye la sección de esta manera. Así que, por lo tanto, por lo que os acabo de decir,
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué tendrá eso que ver con la oración? Si yo estoy aquí para pedir. Si yo estoy aquí para pedir, ¿qué tendrá que ver el hecho de que me diga, así que, por lo tanto, con lo que te acabo de decir, todas las cosas que queráis que los hombres os hagan a vosotros, así también hacer vosotros con ellos? ¿Qué quieres? ¿Venganza para con tu enemigo? ¿Quieres venganza contra tu enemigo? ¿Quieres venganza contra tu adversario? Estás deseando lo que otros te hagan a ti, ¿no? Así pues, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Yo estoy yendo a un juez injusto para que castigue a mi adversario. Porque quiero que un Dios injusto me castigue a mí. Y uno puede decir, no, es que yo eso no quiero. Yo quiero que castigue al adversario, no que me castiguen a mí. Ya. Lo que pasa que en Castilla de la Mancha, en España, se dice lo siguiente: las gallinas que entran por las gallinas que salen. Jesús lo dijo de otra manera, porque claro, la sabiduría de la Mancha es una sabiduría antigua también. Las gallinas que entran por los que salen, Jesús dijo, dar y se os dará. Y se os dará doble. Y presionado. Y que rebose. Dar y que se os dará. Tú pide venganza. Tú pide venganza contra tu adversario. Dar y se os dará. ¿Tú no has hecho daño a nadie? ¿Tú no has defraudado a nadie? ¿Tú no has sido adversario o no eres adversario de una u otra manera de nadie? Tú pide y recibirás. ¿Pero qué estás pidiendo? El pago contra tu adversario a un Dios que lo estás tratando como si fuera un juez injusto. Fijaros que esto está incluido en la oración. Hacer a otros lo que quieres que otros hagan, te hagan a ti. Está incluido en el contexto de la oración. Entonces, ¿cómo yo quiero responder a mi adversario? Oh Señor, bendícele. Las gallinas que entran por las gallinas que salen. Oh Señor, bendice su familia. Las gallinas que entran por las que salen. Señor, sálvalo. Sálvalo de sus vicios. Sálvalo de su maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Y lléname a mí de un amor para con él. Mátalo a besos de oración. Mátalo a besos de oración. ¿Ok? Porque lo que sea que tú crees que la otra persona merece, en realidad es lo que acabas de exponerte a ti de lo que tú mereces. ¿Ok? ¿Me sigues de momento? Bien. Vamos a una página antes, porque también nos habla de la oración, en Mateo 6, 9 al 15. Fijaros que como hay diferentes, partes donde Jesús nos está hablando de la oración, tenemos que montar el puzzle. No podemos coger la parábola de la viuda solo y tomar eso como que, bueno, el Señor me está diciendo que pida, que pida, que pida, que pida, que pida, que pida. ¿Que pidas qué? Ok. Ahora, en el versículo 9, de hecho, anteriormente, en el versículo 5, ya empieza a hablar de la oración. Vamos a cogerlo en el versículo 5. Y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya la oración ya está contestada. Porque en realidad, ¿cuál es la motivación de esa oración?
el que te alaben en la sinagoga, el que te llamen rabí, o maestro, o pastor, o etcétera, 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 o que fíjate qué hombre más espiritual, etcétera. Eso es lo que en realidad sus oraciones están buscando. Tal vez no es lo que sale de la boca, pero es lo que está en el corazón. Entonces Jesús dice, fíjate si soy rápido en contestar, que su recompensa ya la tienen. ¿Por qué? Porque ya tienen ese reconocimiento, ese vestir de púrpura, etc. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay gente que cree que usar vanas repeticiones es usar una oración hecha y conocida, como por ejemplo el Padre Nuestro, la repites, o el Ave María Purísima, la repites, o etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes oraciones que están como ya formadas, que 1000 personas se conocen. Y no se dan cuenta que en realidad es una oración repetida. Parar al lado de la carretera porque has salido en el auto y no has orado. Estate con nosotros en la carretera, Señor. Vamos tarde, pero ayúdanos a llegar bien a tiempo y que no nos pongan una multa. Y hay que hacer la oración y que no tenga y llévanos con bien a nuestro destino. Entonces, cuando uno escucha de una persona que va a predicar a un lugar y ha tenido un accidente de tráfico y ha muerto, igual es que se le olvidó orar antes de salir. Igual se olvidó orar. De la misma manera que a mi abuela a veces se le olvidaba la estampita de la Virgen de la Virgen de la Macarena en el bolso. Y se daba la vuelta y subía para arriba a la casa y, uy, la estampita. Estamos usando la oración como una abracadabra, una magia, una cola de conejo, ¿ok? Y en realidad no estamos haciendo el Ave María Purísima, sin pecado concebido, pero yo ya sé cuál es tu oración de la noche. Gracias, Señor. Gracias por los alimentos. Ahí va. Si me estoy yendo a la cama. ¿Cómo que gracias por los alimentos? Me estoy yendo a la cama. ¿De dónde me ha salido a mí? Gracias por los alimentos. Porque son repetitivas. Son oraciones repetitivas. No son comerciales. O sea, si tú le hablas así a tu esposa de esa manera, de una manera tan repetitiva, tu esposa te va a decir, es que me he casado con un robot. Me he casado con un robot que no estamos hablando. No estamos conversando. ¿Ok? Y aquí está diciendo, y orando no uséis vanas repeticiones. ¿Cómo es posible que nosotros podemos saber ya la oración de tal y tal persona que viene a la noche de oración y ya sabemos la oración que va a presentar? Porque es la misma. Es exactamente la misma. La misma oración. No es el Ave María Purísimo, pero es como los gentiles repiten. Es un mantra. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oráis así. Y luego nos dice el Padre Nuestro. ¿Y qué ha hecho el cristianismo? Ha ignorado lo que acaba de decir Jesús. No andes con vanas repeticiones y cogen el cristianismo y cogen el Padre Nuestro y la repiten, la repiten, la repiten, la repiten, la repiten. Algo no encaja aquí, ¿no? ¿Cómo coges el Padre Nuestro para repetirlo, para repetirlo, para repetirlo, para repetirlo, cuando los dos versículos anteriores están diciendo no cojas una oración y la repitas, la repitas, la repitas, la repitas, la repitas? Entonces, el Padre Nuestro no es una oración para repetir, 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 repetir. Es una oración que contiene una lección, es una oración que tiene una estructura, que tiene un modelo. Y no nos vamos a concentrar mucho en todos los detalles, pero nos vamos a concentrar en un par de ellos. Fijaros, en el versículo 8. En versículo 9, perdón. Padre Nuestro. Por cierto, la palabra sería Abba.
¿ok? No la palabra en griego, pero la palabra que Jesús usó sería Abba, que es papito, papá. No, y hay gente que dice, no, pero es que dice, santificado sea tu nombre. Ya, papito, qué hermoso eres, qué grande eres, qué lleno de amor eres. Qué hermosura que no tiene mancha, un amor impresionante, una misericordia impresionante. ¿No estoy acaso yo diciendo lo mismo? Con otras palabras. Nosotros tenemos el vocabulario corrompido por la historia. Y la historia ha usado la palabra santo y sacrosanto en un contexto religioso, en un contexto de catedral, en un contexto de coro de monjes, etcétera, etcétera. En ese contexto se ha usado la palabra santo. ¿Ok? Porque en el mismo Sermón del Monte, un poquitito más adelante, Jesús dice, ser entonces perfectos como vuestro Padre es perfecto, que está citando en el Antiguo Testamento cuando dice ser santos como vuestro Padre en el cielo es santo. Pero lo está hablando en el contexto de su amor y de su misericordia y de no juzgar a los otros y de amar a los enemigos. En ese contexto está hablando de ser santo. ¿Os acabáis de dar cuenta de lo que acabo de decir? En el contexto de la santidad que tiene el Sermón del Monte, Jesús está poniendo ser santos como vuestro Padre en el cielo es santo, ser perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto, en el contexto de su amor al enemigo, en el contexto de su amor para con nosotros, para con toda la humanidad, en el contexto de no juzgar, en el contexto de orar los unos por los otros, de bendecir a los que te maldicen, etc. Por lo tanto, sé perfecto, sé santo como tu Padre es santo. Ahí va, espera, papito, alabo tu nombre, porque tú perdonas a un pecador como yo. Le estás diciendo que es santo. Perdón, te alabo tu nombre porque tu misericordia para conmigo, pero no solo conmigo, sino para aquel que es mi enemigo. ¿Qué estoy yo haciendo aquí? Odiando a mi enemigo cuando tú eres santo. Tú le perdonas a él. Y yo tengo que ser santo como tú eres santo, porque tú eres un modelo. Señor, tú le estás mostrando misericordia. Señor, tú estás poniendo la lluvia sobre él. Yo creo que soy el justo y me estás bendiciendo, pero dices que la lluvia cae sobre el injusto también. Yo creo que él es injusto. Pero tú crees que es digno de salvación. Tú crees que es digno de tu misericordia. Y llueve en sus campos y sus campos tiene cosecha y está lloviendo sobre él. Y le he visto el otro día comprarse un auto y ese auto cuesta $50,000. Está lloviendo sobre él también, Señor. Porque eres santo. Porque Dios eres santo. Porque, papito, tú eres santo. Porque tú amas al enemigo. Tú bendices a mi enemigo. Espera. Imaginémonos un poquitito que fuéramos la viuda, ¿eh? Según estamos mirando esto. Luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Señor, cuando yo entiendo los principios de tu reino, que es un reino de paz, es un reino de gozo, es un reino de luz, no de oscuridad, es un reino de alegría, es un reino lleno de canción. Hasta tú cantas, Padre. Hasta tú cantas. Es un reino lleno de canción, es un reino lleno de fraternidad, es un reino donde no hay fronteras. Todas son la frontera del reino. No hay países, no hay banderas, solo tuya es la bandera, tuya es el estandarte. Yo quiero eso aquí, Padre. Aquí. Yo quiero eso en mi casa, quiero eso en el que reines en mi corazón. Reina aquí, en este que es hecho de tierra. A ver, tengo la alarma del gallo. En ese, reina aquí, en este que es tierra, con los principios de aquel que está en el cielo. Venga tu reino a mí, venga tu reino a mi vecino, venga tu reino a este mundo. Es una oración que Jesús nos ha dicho que tenemos que orar.
que venga, Señor. Pero ese deseo que incluso en Apocalipsis acaba diciendo, y la esposa y el espíritu dice, ven. Porque cuando Jesús viene, viene en su reino. Ese deseo, ese anhelo, ven. Y el Señor nos está diciendo que su reino se establezca aquí. El reino del perdón, el reino de la restauración, el reino de la bendición sobre los enemigos, el reino sobre el perdón sobre mis enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Le estoy pidiendo a Dios que su reino de amor, que su reino de justicia, que su reino de misericordia, que su reino de fraternidad, donde no hay fronteras, donde no hay enemistades, etcétera, donde no hay oscuridad, solo luz, se establezca aquí. Espera un momentito. ¿Contesta Dios las oraciones o no? ¿Esta la va a contestar? ¿Esta la vas a contestar también? Porque está en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad que tú tengas, la voluntad que tú tengas, la que tú desees, lo que tú quieras, sabiendo que tú eres santo, que eres un Dios de benignidad, que eres un Dios de misericordia, que eres un Dios de gracia, porque eres santo, porque eres perfecto, porque no tienes mancha de pecado en ti, sabiendo que yo te entiendo a ti y que tú eres perfecto, que pongas tu reino y que tu voluntad se haga en mi corazón y en esta tierra. Y Jesús dice, ora así. ¿Y esa oración la va a contestar? En otras palabras, ¿va a contestar el Señor el deseo de su voluntad aquí en la tierra? ¿Va a poner su voluntad aquí en la tierra? ¿O esa oración no la va a contestar? Está en el Padre Nuestro. ¿La va a contestar o no la va a contestar? Que tu voluntad se haga. No la de los hombres, sino la tuya. ¿Dónde? Aquí en la tierra. No solo como en el cielo. O sea, sino aquí también. A que haga su voluntad. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Ok. Hay una manera en la cual está escrita ese versículo, ¿ok? Y incluso el siguiente, el 12. Es una manera en la cual no es en griego, no es una petición estricta, es una petición con confianza, podríamos decirlo así, o es una petición con asunción de recibir. O sea, no estás pidiendo y a ver qué pasa. Estás pidiendo porque estás recibiendo. O sea, das por hecho que el pan nuestro de cada día, Él te lo va a dar. Y tú estás reconociendo que te lo va a dar. Entonces, no es una petición estricta de la palabra, dame el pan, sino, dame el pan. Ya estás extendiendo la mano, ya estás recogiéndolo porque tu Padre es santo. ¿Qué significa? Que tu Padre es bueno, que tu Padre bendice al enemigo, que tu Padre ora por el enemigo a través de ti, o sea, que es perfecto, que no juzga injustamente al enemigo, etcétera, etcétera. Ok. Y luego viene aquí el 12, pobre vida. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De la misma manera que tú quieres que te traten a ti, tú trata. Eso estaba en el capítulo 7, cuando estaba incluido en la oración. De la misma manera que tú quieres que a ti te traten, tú trata a ellos. Lo que tú quieres para ti, desea para el otro. Y eso está en el contexto de la oración. Pero aquí te está diciendo, Padre, quiero que me perdones de la misma intensidad a la que yo perdono. Fijaros. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Le estamos dando permiso a Dios
de perdonarnos hasta el punto en que nosotros perdonamos. Es lo que el texto está diciendo. Perdónanos como nosotros perdonamos. Hay un momentito. Ahora todo el mundo está opinando. A ver a quién no he perdonado yo. Porque si yo no he perdonado a alguien, el Padre Nuestro me está diciendo que yo he dado permiso a Dios de perdonarme en el porcentaje de perdón que yo perdono. Si yo perdono un 90% de las personas que me han ofendido, le he dicho a Dios, quiero que me perdones un 90% porque yo solo estoy perdonando un 90%. Perdóname mis pecados de la misma manera que yo perdono a aquellos que pecaron contra mí. Si yo perdono un 99% de las personas que me han ofendido, yo le estoy diciendo a Dios que en realidad yo solo le permito a él que me perdone un 99%. Ahora, vamos a ser claros aquí, el Señor te ha perdonado un 100%. Pero tú nunca te vas a creer que te ha perdonado un 100%. ¿Sabes por qué? Porque la falta de perdón es pecado y tú tienes un 1% de pecado en ti. La falta de perdón es pecado. Y como no has perdonado ese 1%, tú sabes que está ahí. El Señor te ha perdonado al 100%, pero tú no te lo vas a creer. Porque tú sabes que tienes pecado en ti. Entonces, si tú no eres capaz de perdonar a nadie o perdonar a ese 1%, no te crees que Dios te ha perdonado el 100%. Si tú te crees que Dios te ha perdonado el 100%, tienes suficiente de ese lago como para lavar el perdón de las 100 personas que te han hecho mal. Qué curioso, ¿no? Porque la viuda va ahí a acusar al adversario, a pedir justicia por el adversario. Yo os digo una cosa. Fijaros la historia de la viuda. La viuda ha ido por, vamos a ponerle un año, por 365 días, día tras día, día tras día, día tras día, pidiendo venganza contra su adversario, venganza contra su adversario. Y al cabo de un año recibe la respuesta. Pero la respuesta de Dios, ¿cuándo fue dada? El primer día. La respuesta de Dios fue dada el primer día. Señor, gracias por perdonarme y por limpiarme del pecado, ya que esa falta de perdón que tenía para mi adversario, me has dado tu gracia, tu amor, tu misericordia, el verte tan bello como eres, la fuerza de tu espíritu para perdonarle. El primer día el Señor ya tenía preparada contestación para esa viuda. No necesitaba 365 días para darle venganza. Porque ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a esa viuda? El primer día, cuando va a donde el Señor y le dice, dame venganza, Señor, fíjate lo que me ha hecho ese sinvergüenza. Ese sinvergüenza no tiene vergüenza, no tiene miedo de Dios, no tiene... Señor, dame venganza. Tú eres mi venganza, Señor. Tú eres mi venganza. Tú eres mi venganza, Señor. Señor, tú eres mi venganza. 300 días después. Tú eres mi venganza, Señor. Dame la venganza, Señor. Yo estoy aquí perseverando en oración, con la oración equivocada. Con la oración equivocada. ¿Qué tiene que hacer? Claro, lo que no nos gusta es pon la otra mejilla. ¿Cómo que ponga la otra mejilla? ¿Qué me dices? No. Tú eres mi vengador, Señor. El Señor tiene ya las respuestas aquí puestas, ya están aquí puestas. Ustedes saben que muchas veces perseveramos en oración en algo que ya ha sido contestado. Ya está contestado. Estoy pidiendo que el Señor me muestre a ver si tengo que seguir siendo fiel
a mi esposa o le tengo que poner los cuernos con la secretaria? No, esa oración ya está contestada, amigo. Esa oración ya está contestada. La respuesta es no. No le pongan los cuernos. La respuesta, es no. Y no soy yo. Eso está ya contestado. Eso ya está contestado. Que el Señor me dé sabiduría a ver cómo puedo, de una u otra manera, que le vaya mal a otra persona. Esa oración ya está contestada. Es que, ok. Yo estoy pidiendo voy a pedir por mi hijo, por mi hijo, por mi hijo, por mi hijo, por mi hijo. Voy a coger la oración menos usada en toda la Biblia, salvo por Elí, el sumo sacerdote en la época de Samuel, con sus hijos, que no le salió bien la oración, porque no hacía más que orar por sus hijos, por la salvación de sus hijos, para que sus hijos se volvieran a los caminos del Señor, etcétera, etcétera. A él no le sirvió de nada. Cogemos la oración menos usada en la Biblia, la menos usada, orar por los hijos. Jesús no dice ora por tus hijos, dice ora por tus enemigos, amigo. ¿No te está diciendo ora por tus hijos? A ti te ha dicho serás salvo tú y toda tu casa. Esa oración ya está contestada. Esa oración ya está contestada. Contendré contra aquellos que contenden en contra tuyo y salvaré a tus hijos. Isaías 49, 25. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tus hijos. Esa oración ya está contestada. Y dedicamos 80% del tiempo a eso y 20% al resto que nos pueda faltar. Y un 1% a los líderes mundiales, Señor, la paz en el mundo y por mis enemigos. Así, lo metemos todos en un grupo. Que estamos orando muy mal. Estamos orando muy mal. Estamos pidiendo lo que no tenemos que estar pidiendo, por los que no tenemos que estar pidiendo, y nos estamos preguntando por qué el Señor no está contestando, si el Señor ya ha contestado hace tiempo. Si nosotros tenemos los ojos abiertos a lo que es la voluntad de Dios. Hágase su voluntad aquí. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ustedes saben que la voluntad de Dios, según 1 Timoteo, el capítulo 2, dice que la voluntad de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de Él. ¿Y tú estás orando que se haga tu voluntad? Va a haber en ese momento gente que va a decir, uy, pues voy a dejar de orar por eso, ¿eh? Voy a dejar entonces de orar que se haga la voluntad de Dios. Si esa es la voluntad de Dios, que todos sean salvos y que vengan todos al conocimiento de Dios, voy a dejar de orar por eso. No quiero que la voluntad de Dios sea hecha. Okay. Vengan a Marcos 11. Marcos 11. Y vamos a leer del versículo 22 en adelante. Marcos 11, versículo 22 en adelante. Respondiendo, Jesús les dijo, tened fe en Dios, creerle a Él. No creer en Él, creerle a Él, creer a Dios. Creer a Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, hay una palabrita aquí que en la Reina Valera no está, en otras versiones sí está, sino creyere que será hecho lo que dice. La palabra él, lo que él dice. ¿Ok? Lo que él dice. ¿Lo que él dice quién? ¿Lo que tú dices o lo que Dios dice? Si tienes que tener la fe en Dios. ¿Lo que él dice o lo que tú dices? Lo que diga él, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad
si tenéis algo contra alguno. Espera un momentito. Que nosotros, con el corazón humano, estamos yendo a cómo orar para ver cómo puedo pedir más efectivamente. ¿De qué manera yo puedo pedir mejor para conseguir las cosas que pido? Igual me estoy olvidando de algo, entonces voy a revisar esto para ver de qué manera tengo que pedir. Y entonces llego a las siguientes conclusiones. Que tengo que pedir como la viuda, que tengo que ser pesado y raca, tacarraca, 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 que tengo que pedir con fe, como si creyera en la ley de la atracción del universo, en el cual si lo visualizas, si lo visualizas, si lo visualizas, si tienes fe y solo hablas de que va a venir, eso va a venir, eso va a venir, eso va a venir, si tienes eso, que es la ley de la atracción, que eso, YouTube está lleno con la ley de la atracción, o sea, Ferrari, 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 Ferrari. ¿Te llega un 600? No, el 600 no. No tengo que darle más trabajo a esto. Ferrari, 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 Ferrari. Y luego se nos olvida de que en cada uno de estos episodios nos está diciendo, perdona, trata al otro como quieres que el otro te trate a ti, que la voluntad mía sea hecho, que lo que yo quiero es bendecirles, etcétera, etcétera. No vemos la otra parte, porque fijaros, en el versículo 24, por tanto os digo, todo lo que pidéis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo puede ser eso? Muy simple. Si la falta de perdón es un mojón de perro, una caca de perro, y tú estás cubierto de caca de perro, y ya estás cansado de tanta caca de perro y vas donde el Señor y el Señor te limpia y según te está limpiando, metes la mano en el bolsillo, estás todo limpio, ya te ves en el espejo limpio y metes la mano en el bolsillo y te has dado cuenta que había otra caca de perro en tu bolsillo. En lugar de ir al Señor y decir, límpiame aquí también, te mantienes con esa caca en el bolsillo, entonces tú sabes que tienes caca en el bolsillo y por mucho que digas que el Señor te ha perdonado, tú sabes que no te ha perdonado. Si tú decides que esa caca en el bolsillo no tiene que ser limpiada por Dios, el Señor no te lo puede limpiar. O sea, porque tú, no es que el Señor no quiera, sino que el Señor no puede. Porque tú no estás perdonando, no quieres dejar la caca en el bolsillo. Si no quieres dejar la caca en el bolsillo, el Señor no te puede limpiar. Puedes llevar al caballo al río, pero no le puedes hacer beber. Entonces, si tú no quieres y tú prefieres vivir en esa falta de perdón para con tu amigo, tú vas a sentarte en una iglesia y escuchar, Dios te perdona, pero en tu corazón vas a decir, no, no, no lo hace. ¿Por qué no? Porque yo sé que no estoy perdonado. Claro, no estás perdonado porque no has declarado eso. La oficina de impuestos no te va a tasar un salario que no estás declarando. O sea, si tú no declaras un salario, la oficina de impuestos no te va a tasar por un salario en dinero negro. Entonces, cuando tú dices, yo pago mis impuestos y sabes que tienes un montón de dinero negro que no estás tasando, tú sabes que no lo pagas. Tú sabes que no estás pagando el impuesto. ¿Me entiendes? ¿Ok? Era simplemente para ilustrar. Ahora, continuamos entonces aquí. Si vosotros no perdonáis tampoco a vuestro Padre que está en los cielos, vuestro Padre que está en los cielos, no os perdonará vuestras ofensas. Porque tú necesitas entregar aquello que te está hundiendo. Quiero que veamos el Evangelio como si fuera una película. En una película
tienes el clímax al final. Y si vemos al final, el clímax, yo no la vi, pero hubo una película años atrás que se tituló La Pasión de Cristo. Y no la veo porque a mí la sangre no me gusta mucho y me dijeron que era muy sangrienta. Pero si tú ves el clímax de una película, va a estar normalmente al final. Y cuando tú ves el clímax de Jesús en la cruz, manifiesta la misión en la cruz, manifiesta el sentido. Es como, ok, ¿cuáles son tus últimas palabras para la posteridad? ¿No? Te quedan las últimas palabras y vas al internet, a Google y dices, ¿cuáles fueron las últimas palabras de tal y tal persona? ¿No? Y ahí hay cosas muy graciosas, ¿no? Está sentada en mi pie, ¿no? O sea, están ahí, alguien se sienta en la cama del moribundo y las últimas palabras son, te has sentado en mi pie, pum, y se muere el hombre, ¿no? Entonces hay palabras más famosas y otras palabras no tan famosas. ¿Cuáles son las últimas palabras de Jesús? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es que son las palabras de la posteridad. El Señor ha venido aquí a reconciliarnos con Dios. Y nosotros estamos orando de una manera errónea cuando no hacemos más que pedir, 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 pedir. Vemos aquí cómo tengo yo que hacer para pedir más efectivo. Y el Señor usa esa fuerza con la que nosotros venimos aquí para dime cómo yo tengo que orar para conseguir las cosas que yo tengo que conseguir, para que mi familia esté en línea, para que mi trabajo me salga bien, para que esto, para que no esté con la falta de dinero, etcétera. Dime todo eso. Entonces, el Señor coge todo eso, coge esa fuerza con la que venimos a las Escrituras para saber la fórmula de qué tenemos que hacer para conseguir la respuesta y le da la vuelta y dice, por cierto, perdona. Y coge, mira, entramos por un lado con lo de la oración, ahí está, ¿qué tengo que hacer con la oración? Mira, esta es la fórmula, trata a otros como quieres que te traten a ti. ¿Cómo? Coge aquí, que saca la voluntad del Señor, y Él es misericordioso porque Él es santo, porque perdona, etcétera, 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 perdona los pecados. Si yo he venido aquí por una fórmula porque mi hijo está en las drogas, yo he venido aquí por una fórmula porque mi esposo ha perdido el trabajo, yo he venido aquí para obtener una fórmula porque A, B o C, lo que sea. Y el Señor dice, vale, 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 perfecto. Perdona a tus enemigos. Ora por ellos. Oye, ¿cuánto tiempo llevas orando por tus hijos? Todo el año. Okay. Les puedes dejar ahí, que son las 10 de la mañana, todavía no se han levantado, no te preocupes. No se van a romper una pierna de momento. Así que, ¿por qué no oras por otras personas? ¿Por qué no bendices a otras personas en la oración? Y ya que estamos, ¿por qué no lo haces con gente que son enemigos tuyos? O por gente que no te caen bien. Igual no son enemigos, igual ellos no se consideran enemigos. Hay gente que, mira, no es mi enemigo, pero es que yo lo veo y me da un... ¡Ugh! O sea, los sientes enemigos, simplemente porque no te gusta su carácter. No te gusta su carácter, no te gusta su manera de expresarse, etcétera. Ya los sientes enemigos. Ellos no te han hecho nada. Simplemente, oye, fuimos a tal y tal reunión, estaba esa, ya sabes. Madre mía, siempre lo mismo. Esa persona, tú la has hecho tu enemigo. Ella vive su vida, tiene su naturaleza, tiene su carácter, etcétera, pero rechina ese carácter con tu personalidad y tú la has hecho a esa persona tu enemigo o persona non grata. Ora por ella, bendícela, ora por su familia, bendícela, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hazlo gozoso, regocijándote siempre, porque no solo hay que orar siempre, hay que regocijarse siempre. ¿Te regocijas siempre? Porque no tienes que desmayarte, desfallecer en la oración, sino en regocijo, sabiendo que tu Padre en el cielo no va a quitar de ti nada que sea bueno a sus ojos. Porque en nuestros ojos hay muchas cosas que son buenas, pero en sus ojos no hay no todas las cosas son buenas. Cada regalo perfecto viene de Dios. Si yo voy
a que Salomón me dé mi hijo, porque Salomón va y me dice que me lo va a cortar en mitad. Si yo voy al Señor para que me ayude a encontrar un trabajo, ¿por qué me está diciendo que ayude a Mari, a la vecina Mari? ¿Por qué me está diciendo que vaya donde Mari y que le diga, le hago yo la compra? Dígame qué necesite, yo le hago la compra. No se preocupe, que ha andado un poquitito pachucha, ha andado un poquitito enferma, etcétera. Yo le hago la compra. Dígame que le compre. No, no se molesta. No, no es molestia. Yo le hago la compra esta semana. Dígame y yo voy. ¿Por qué me dice a mí el Señor que le ayude a Mari cuando mi petición es ayuda a mi esposo a encontrar un trabajo? Y el Señor dice, contestado. Vete donde Mari y ayúdale a hacer la compra. Eso es, ¿a dónde vienes? Manzanas traigo. O sea, me has cambiado los conceptos, Señor. No, es que tú no lo supiste decir bien. Tienes problema de vocabulario, Oscar. No lo supiste decir bien. Lo que tú en realidad quieres decir es esto. Las respuestas del Señor a nuestras oraciones están cayendo a un lado y a otro, lo que pasa es que nosotros no las estamos reconociendo o las estamos ignorando. Porque el Señor está lanzando oraciones por todos los lados. Tenemos una persona que oraba continuamente, llamado Pablo, que está en la cárcel, que pasó en arresto domiciliario más de 2 años, que ha sido golpeado, ha sido maltratado, ha pasado hambre, ha dormido en las calles. Pero qué fácil es. Estoy en la calle, Señor. ¿Me das ahora un tejadito, un hotel? Humilde, 2 estrellas. No hace falta pedir por 5. Con 2 estrellas ya te dan el desayuno continental. ¿Pero qué le pasa a Pablo? ¿Por qué no hace uso de el pedir y se os dará? ¿Por qué no hace Pablo uso del pedir y se os dará? Claro que Pablo hace uso del pedir y se os dará. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo? ¿Y qué es lo que nosotros estamos pidiendo continuamente? Porque continuamente hay algo que sí pedimos. Si tienes padres, por los hijos. Si tienes esposo, por el esposo. Si tienes esposa, por la esposa. Deja de pedir por el esposo, empieza a dar gracias por el esposo. Deja de pedir por la esposa, empieza a dar gracias por el esposo. Porque dice que agradecer en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Ahora bien, cuando me dice que pide, cree que recibirás y vendrá. Y vendrá. Fíjate que y os vendrá. Fíjate que hay un doble concepto. Es como tú crees que recibirás y ya os vendrá. Os vendrá, ya llegará. Pero en el proceso en el cual está llegando, tú vives como que sigues creyendo que has recibido. Cuando el Señor me ha dicho que salvará a mis hijos, yo no tengo que mirar las evidencias de si mi hijo en estos momentos está haciendo algo que pareciera que me está indicando que está salvo o que no está salvo, sino lo que yo tengo que ver es la salvación de mis hijos está garantizada por el Señor. Yo le he pedido al Señor que haga su voluntad. La voluntad es que el Señor me ha dado una promesa sin yo pedírsela en primer momento. Vosotros sabéis que Dios te ha dado a ti una promesa como padre de que salvará a tus hijos antes de que tú pidieras esa promesa. Esa promesa está escrita acá antes de que tú la pidieras y antes de que tú tuvieras hijos. Tú no se la has pedido. Él la podría haber omitido, pero él te la ha dado. Cógela. Señor, hágase su voluntad. Que se haga tu voluntad. Si la voluntad de Dios es buena, fíjate qué voluntad tiene que te ha dicho, mi voluntad es salvar a tus hijos. Si es la voluntad de Dios y contendré contra aquellos que contenden contra ti, salvaré a tus hijos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero si eso te lo ha escrito a ti antes de que tú hubieses nacido. Tú has nacido y la promesa ya estaba.
de la salvación de tus hijos. Y esa promesa es unilateralmente entregada a nosotros, no por causa de nuestra rebeldía, sino por causa de su bondad y por causa de su voluntad. Él tiene la voluntad de salvar a tus hijos. Que tu voluntad sea hecha. Que tu voluntad sea hecha. Pero nosotros creemos que Dios es injusto y tenemos que R hasta que acabe con las orejas quemadas, y entonces sí que nos va a contestar la oración. Eso es una imagen de Dios, de un Dios injusto y de una viuda que no está gozosa, una viuda que no ha perdonado, una viuda que vive desfalleciendo, una viuda que es una pesada. Y hemos cogido la lección, o sea, hemos cogido la historia y no la lección detrás de la historia, porque es como que en esa parábola Jesús está cocinando el panqueque o la tortilla por un lado y dice, pues aquí había una viuda, había tal, ya, lo veo todo. Y ahora Jesús va y dice, ahora mira, y da la vuelta a la tortilla, da la vuelta al panqueque, da la vuelta al pancake y dice, pero es que Dios no es así. Dios no es injusto, Dios es justo. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, es justo, lleno de misericordia, lleno de gracia. Es que Dios no te quiere así. No te quiere que vivas como una viuda que no tiene esposo. Yo soy tu esposo, dice el Señor. Y andas por ahí como si fueras viuda. Yo cubro todas tus necesidades. Estate contenta en cualquier situación. Aprende a vivir en plenitud y en escasez, en libertad o en la cárcel. Aprende a vivir, porque yo soy tu Dios, pero yo soy tu esposo. No andes como viuda. No andes con ese desamparo. La lección es diferente a la ilustración que Jesús está usando. Está usando una ilustración para darle la vuelta a la tortilla y decirte que Dios no es así. Cuando Jesús venga, ¿encontrará fe en el mundo? Porque eso es, cuando acaba con lo de la oración, es precisamente lo que nos recuerda. Cuando Él venga, en la historia de la parábola, dice, os digo que pronto se hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, te está hablando de la oración y al final te está diciendo, ¿pero encontrará fe en la tierra? ¿Fe de qué? ¿Encontrará oraciones de fe? ¿Cómo es una oración de fe? Una oración de fe que está pidiendo continuamente por un hijo, 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 por un hijo. Como una viuda desamparada. No es una oración de fe. Es una oración de persistencia, no hay duda, pero no de fe. Porque vas en angustia. Primero, no le estás creyendo a Él que es un Dios justo. No le estás creyendo a Él que pedir y se os dará. Creer que habéis recibido. Vivir en gozo, vivir en alegría y dar gracias. No estás creyendo que Dios va a salvar a tu hijo. Porque si sigues pidiendo por la salvación de tu hijo, en lugar de haber empezado ya hace tiempo a dar gracias porque el Señor ha prometido que iba a salvar a tu hijo, no estás viviendo por fe. Si es que no he recibido, es que eso se llama vivir por fe. Cuando no vives por lo que ves, sino por la fe. El justo vivirá por fe, no por vista, no por la vista. Cuando tú no ves que lo que has pedido has recibido, si está dentro de la voluntad de Dios, no te preocupes. Que no es que recibirás, ya has recibido, lo que pasa es que tú no lo puedes todavía tocar, pero como vives por fe, vives como si has recibido.
¿Cómo se ve cuando una madre ha entendido que ha recibido la salvación para sus hijos? Se ve en la cara. Y esto lo he visto yo con madres. Se ve en la cara. Madres que venían con la cara desencajada, con unas ojeras, con un desfallecer, con una angustia, con un lloror, con unas infecciones de ojos de tanto llorar, que se tenían que y perder el lagrimal, literalmente. Y ver siempre a estas madres con los ojos rojos y saber que ha estado llorando. Pero con un muy buen esposo, y estar llorando por sus hijos, porque sus hijos están en la marihuana o están en la cocaína o están en la heroína o están en lo que sea. Y siempre que habla, y una sonrisita, pero los ojos rojos y el lagrimal dañado, infección de ojo de tanto de sonarte y luego pasarte el moco por el ojo. Infecciones de ojos y conjuntivitis, esto lo he visto. Y ver a esa madre o esas madres recibir el gozo del Señor, estar regocijándose siempre, creer que habéis recibido y cambiarle la cara con el hijo todavía en las drogas. El hijo todavía en las drogas. La situación no ha cambiado para nada. Pero los ojos de esa madre ya no están rojos. Hay una alegría, hay una fuerza y el cuerpo empieza a responder y le llega el color, ya no parece pálida, etcétera, sino que empieza a recibir color y está más alegre y cada mañana da gracias al Señor por la salvación de su hijo. ¿Por qué gracias al Señor si su hijo está ahí renegando de Dios, etcétera? Porque vive por fe. Porque vive por fe. Y el Señor ha dicho, cree en mí y serás salva tú y toda tu casa. Cree que has recibido y vendrá. Y el que lo ha dicho, también vendrá. Cree que has recibido. Y uno de los gozos más grandes para mí es ver a estas madres. Y me viene una a la que tengo mucho, mucho, mucho cariño. Y verla con los ojos limpios. Y verla no encorvada, sino verla alegre y contenta y disfrutando a día de hoy de los nietos. Que ese hijo exdrogadicto le ha dado. ¿Y sabe lo más curioso de todo? Lo que esta madre me dijo una vez. Por 20 años he pedido por mi hijo. Empecé a dar las gracias, en 6 meses más salió de la droga. Tendría que haber empezado a dar las gracias antes. Tendría que haber empezado a dar las gracias antes. Vive aunque no veas. Bienaventurado el ciego y el hombre y la mujer de fe. Vive aunque no veas. Perdona a tu enemigo. Hay mucha oración que se está rellenando con cosas que no tendremos que estar pidiendo. Miles de cosas que no tenemos que estar pidiendo. Dios no es un Dios justo al que hay que darle y darle y darle y darle y darle. La fe no es, tengo tanta fe que mira, aquí está el Ferrari. La fe es, tengo tanta fe que mira, mi hijo está en las drogas, pero mi Dios la va a salvar. Eso es la fe, porque la fe es lo que no ves, no lo que ves. Y el privilegio que nosotros tenemos de vivir por fe es que podemos estar en la cárcel y estar sentados en lugares celestiales. Podemos estar en la hoguera y estar sentados en lugares celestiales. Y alguien puede decir, esta persona está loca. No, 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 no. Que son los que tienen fe. Y como por fe no es por vista, pues da igual donde esté. Da igual donde esté. Da igual cómo esté. Da igual la situación en la que esté.
Esto no se trata de ser positivo, de que la cosa va a cambiar. Esto se trata de creer en Dios, de que aunque la cosa no cambie, Él lo que ha prometido lo traerá. Cuando lo tenga que traer. Yo, mientras tanto, vivo bajo esa promesa. Entonces, el reto para nosotros es lo siguiente. Empezar, si tienes hijos, empieza a dar las gracias por la manera en que el Señor está trabajando con tus hijos. Si tienes esposo o esposa y tenéis... empieza a orar por tu esposo, por tu esposa. Tengo que clarificar que hay situaciones en este mundo, en este contexto, que tenemos que priorizar la seguridad. O sea, si tienes un esposo que te está maltratando, ora por tu esposo a la distancia. ¿Ok? No necesitas estar en la misma habitación y en la misma cama para orar por un esposo abusador. Puedes estar a 1000 kilómetros de distancia y la oración del Señor tiene el mejor Wi-Fi e Internet connection, la conexión de Internet posible. ¿Ok? Puedes estar a 1000 kilómetros de tu esposo abusador y orar por él y perdonarle a 1000 kilómetros de distancia. ¿Ok? Porque igual no es una persona que en estos momentos, ¿ok? Tú puedes vivir por fe a 1000 kilómetros de distancia de tu esposo, porque si estás viviendo por fe a 1 metro de tu esposo, tú vives por fe, pero los golpes sí son reales. Los golpes en el ojo sí, los ves venir. ¿Ok? Entonces, tú oras por tu esposo a 1000 kilómetros de distancia y oras por el perdón de tu esposo. Y das gracias porque el Señor lo va a restaurar. Cuando sea, lo va a restaurar. ¿Por qué? Porque Él quiere que su voluntad se haga aquí en la tierra. Si tienes necesidad de trabajo, si tienes necesidad, cualquier necesidad que tengas, da gracias al Señor, porque Él ha suplido todas tus necesidades. Tú crees que tu necesidad es el trabajo, igual tu necesidad es economía. Porque antes vivías con $1000 al mes y ahora tienes que vivir con $250 al mes. Igual lo que tú necesitas es economía. ¿Cómo vivir con 250? Y poner un canal de YouTube y dice, ¿cómo sobrevivir con 250? Fíjate que me lo voy a decir a mí. Y yo pidiendo por más dinero, cuando la lección que yo tenía que aprender era cómo vivir con 250 euros al mes. ¿Ok? Estate contento, estate regocijando en todo momento. Óscar, es que tú no tienes ningún problema. Que te lo crees tú. Que te lo crees tú. Que no tengo ningún problema. Lo que pasa es que yo tengo un papito en el cielo al que se los cuento y se los digo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y me descargo ahí, me suelto. ¡Pum! Es la sesión de psiquiatra más fantástica que tengo del día, cuando empiezo a descargar toda la basura al Señor. ¿Okay? Y cada noche, cuando pongas tu cabeza en la almohada, que sepas que estás perdonado. Porque según vas con tu mente, hay alguien, que nadie venga a tu mente, que puedas decir, a ese no le perdoné. ¿Ok? Porque no sabéis lo bueno que es el descanso cuando sabes que te quedas dormido en Cristo, en su perdón. ¿Ok? No seamos como la viuda pesada. Dios no es un juez injusto. Vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros siempre. Gracias por ser bueno con nosotros siempre. Y gracias, Señor, por desear que nuestros corazones estén en línea con tu voluntad y anhelar, desear que esa voluntad se haga aquí en la tierra, entre nosotros, entre nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestros amigos del trabajo, etc. Vivimos con esa confianza, vivimos con esa fe y sabemos que vendrá. Te damos todas las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muchísimas gracias por estar ahí. Muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana. Saludos desde Arica.
Muchas bendiciones. Bendiciones para todos desde Colombia. Saludos para todos de Córdoba, Argentina. Abrazo. Saludos desde Desde Corrientes. Colombia. Desde Colombia. Están invitados Presente. Saludos a todos. aquí a Campeche, México. Mañana cumplo 37 años. Están invitados. Feliz cumpleaños.